Perfecto. Listo. Muchas gracias. Bueno, hola a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Historia Internacional. Hoy tenemos una sesión especial por dos razones. Primero, porque nos acompaña Jimena Alonso de la Universidad de la República de Uruguay con su ponencia titulada Cuba va, encuentros y desencuentros con una revolución en marcha, Uruguay 1959-1964. Un tema que nos invita a pensar en conexiones, tensiones y debates que generó la Revolución Cubana en Uruguay en un momento clave de la historia latinoamericana. Y segundo, porque con esta sesión damos la bienvenida oficial a la Universidad de la República que se une a nuestro seminario y con esta incorporación pues ampliamos nuestra red, fortalecemos este espacio de intercambio que ya conecta investigadores e investigadoras de México, Chile, Uruguay e Italia. Entonces es un gusto estar aquí con ustedes para ampliar este espacio de diálogo y reflexión. Bueno, por supuesto, también agradecemos la participación del doctor Rafael Rojas del Colegio de México, que comentará la ponencia de hoy. Y antes de comenzar y darle la palabra a Jimena, quiero presentar tanto a Jimena como a Rafael. Jimena es licenciada en Ciencias Históricas por la Universidad de la República y magíster en Historia y Memoria por la Universidad Nacional de La Plata, donde está terminando su doctorado en Historia. Es docente del Departamento de Historia Americana y del Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y su investigación analiza la recepción de la Revolución Cubana y la vía chilena al socialismo en la izquierda uruguaya, explorando debates, estrategias y alianzas entre 1956 y 1971, y actualmente dirige un proyecto financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República. Por otro lado, tendremos el honor de contar con los comentarios de Rafael Rojas, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad de La Habana y doctor en Historia por el Colegio de México. Es investigador nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Actualmente dirige la revista Historia Mexicana del Colegio de México y forma parte de los consejos editoriales de Histor, Cuban Studies y Letras Libres. Su trabajo ha sido reconocido con prestigiosos premios, entre los que destacan el Matías Romero de Historia Diplomática, de Anagrama y el Isabel de Polanco. Bueno, ahora sí, sin más, Jimena, te damos la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación para integrar el seminario y también por la lectura y compartir el texto, la discusión del texto. Yo armé una presentación breve, a ver si puedo compartirla. Ahí se ve, ¿no? ¿Te ve Sí, bien? bien, gracias. Bueno, para contar un poco, además de la lectura del texto, en qué se enmarca esta investigación, el capítulo, el texto que yo mandé para compartir es parte de un capítulo de mi tesis doctoral. Eh, Paren que ahora no sé por qué no puedo mover esto. Ahí, ahora sí. Es en la definición del tema, digamos, hay una trayectoria un poco más larga que Hola. podría remontarse, sí, Sí. está. Pensé que era para. Sí. Bueno, ¿alguien escucha como una interrupción o la escucho yo sola? Ya, Sí, ya lo silenciamos, Jimena. Ah, está. Bien, bueno, no, decía que en la definición del tema podríamos hacer un recuento un poco más largo que la tesis doctoral, o sea, hay una acumulación previa que podría remontarse a una tesina de grado que hice ya hace bastantes años sobre el exilio tupamaro en el Chile de la Unidad Popular. Cuando me recibí, terminé ese trabajo, me había quedado con la inquietud de poder estudiar qué había pasado con el resto de los exilios uruguayos en el Chile de la Unidad Popular, fundamentalmente socialistas y comunistas. Con esa inquietud entré a la maestría en Historia y Memoria en La Plata, y cuando empecé a hacer el trabajo de campo, me di cuenta de que en realidad el exilio previo al 73, es decir, a la instalación de la dictadura en Uruguay, había sido fundamentalmente de los grupos armados y que socialistas y comunistas se exilian utilizando esa categoría, digamos, luego del golpe de Estado. Pero que sin embargo se había desarrollado con el gobierno de Allende y sobre todo en un periodo
más largo, digamos, del proceso que comienza con la unificación de la izquierda chilena, ya en el FRAP en el 58, un vínculo muy cercano de las izquierdas uruguayas y chilenas, donde habían, bueno, redes, encuentros, eh, y sobre todo, desde Uruguay, muchísima atención sobre qué iba pasando desde el 58 hasta que finalmente Allende gana las elecciones en el 70, y cómo eso había sido recepcionado y había influenciado de cierta manera para que las izquierdas uruguayas finalmente se unificaran en el Frente Amplio. Esa fue mi tesis de maestría. Cuando ingresé al doctorado, me interesó poder analizar ese mismo proceso, pero pensándolo como en dos modelos contrapuestos, podríamos decir, entre lo que había sucedido con la Revolución Cubana y lo que había sucedido con Chile. Por eso la periodización de ambas tesis, digamos, comienza, podríamos decir, a mediados del 58, principio del 58, con la fundación del FRAP y las elecciones en Chile, y con el fin de la guerrilla en Cuba y el triunfo de la Revolución Cubana. Eh, Esa es la tesis, digamos, a nivel general. El objetivo de la investigación era poder ubicar un poco a las izquierdas uruguayas en un diálogo transnacional. La historiografía uruguaya vinculada a las izquierdas es de larga tradición, no me quiero detener en esto, pero difiere bastante según el sector político que uno vaya a trabajar, pero la enorme mayoría de las investigaciones, con algunas excepciones, por supuesto, habían desarrollado un planteamiento político estratégico de las izquierdas centrado en lo nacional. Entonces, en un periodo donde las izquierdas desarrollan o profundizan su latinoamericanismo y su internacionalismo, me parecía interesante poder poner en debate también cómo dos experiencias que habían ocurrido fuera de fronteras, como la Revolución Cubana y la larga experiencia de unidad de la izquierda chilena, habían influenciado, habían sido recepcionados y habían generado discusiones a la interna de las estrategias políticas nacionales de las izquierdas uruguayas. Dicho en concreto, cómo lo internacional había servido como excusa también para transformar las prácticas políticas nacionales. Y cuando hablo de las izquierdas, en un sentido muy genérico, consideré los cuatro grupos ideológicos, digamos, más importantes, ¿no? El Partido Comunista, el Partido Socialista, los demócratas cristianos, los anarquistas, que a partir de 1956 en Uruguay se unifican en la FAU, en la Federación Anarquista Uruguaya, y también sus aliados. En el texto algunos aparecen en este momento más concreto, pero bueno, tanto el Partido Comunista como el Partido Socialista desarrollan alianzas a lo largo de todo este periodo con sectores que no provienen tradicionalmente de las izquierdas, y también si hay rupturas y con creación de nuevos partidos que también van a ser incorporados en el análisis general de la tesis. Las fuentes con las que trabajé fueron fundamentalmente prensa, documentos partidarios, discursos en algunos momentos concretos de sus principales dirigentes y en algunos casos entrevistas orales a militantes de las izquierdas que habían participado en algunas experiencias de la Revolución Cubana y también habían vivido el Chile de la Unidad Popular. Este manejo, digamos, de estas fuentes genera una disparidad en el acceso a la información y al análisis de documentos de los distintos sectores. Y pongo dos ejemplos. El Partido Comunista publicó durante todo este periodo El Popular, que era un diario que salía todos los días, y eso permitió seguir las discusiones del Partido Comunista de manera más permanente y a largo plazo, mientras que la FAU, por ejemplo, publicaba un semanario, Lucha Libertaria, que por momentos salió mensualmente, por otros momentos salió cada 2 meses, y en un momento dejó de salir, y se hace más complejo rastrear sus discusiones a partir de ese mes. En concreto, digamos, en el capítulo que yo les propongo discutir hoy, es parte del capítulo 2 de la tesis, que se centra en analizar cómo fue recepcionada fundamentalmente el triunfo de la Revolución Cubana. En el capítulo general de la tesis aparecen otros sectores y otras experiencias que era muy largo para discutir hoy, pero lo que yo les
les propongo en el texto, que es algo más corto, es como poder discutir cómo los debates que se sucedieron en el movimiento de solidaridad con Cuba, que es ahora lo vamos a ver con más desarrollo, pero es un movimiento que surge en Uruguay incluso algunos años antes del triunfo de enero del 59, generaron o fueron exportados, digamos, de la interna del movimiento de solidaridad a acciones políticas concretas en Uruguay, ¿no? Se pensó siempre el desarrollo de la guerrilla muy vinculado a la experiencia cubana, pero sin embargo la experiencia cubana tuvo características particulares en Uruguay que generaron también una apropiación, podríamos decir, no despectivamente, sino del uso de esa experiencia en sectores de la izquierda que propusieron a lo largo de todo el periodo una vía pacífica, ¿no? Un camino legal de asumir el gobierno en Uruguay. Con respecto al concreto al movimiento de solidaridad con Cuba, tuvo un momento muy tímido, o por lo menos lo podemos rastrear muy tímidamente según los documentos que tenemos, ya en 1964. Hay algunos testimonios que señalan que al cumplirse el primer aniversario del Moncada, en algunos barrios populares montevideanos se realizaron algunas pintadas con esta leyenda, ¿no? Línea revolucionaria para América Latina y el Parlamento no soluciona el problema del poder, el poder es popular. Este muy tímido primer inicio del movimiento de solidaridad con Cuba estuvo de la mano del anarquismo uruguayo. En este sentido, me parece que el desarrollo político todavía no es la FAU en este momento, pero que van a tener algunos sectores del anarquismo y fundamentalmente la FAU luego del 56 e incluso luego del triunfo de la Revolución Cubana, es bastante paradigmático, porque los sectores mayoritarios nucleados en la FAU van a apoyar la Revolución Cubana durante todo el periodo, incluso luego del marxismo-leninismo, de la declaración de Fidel Castro hacia el marxismo-leninismo. En este momento, este movimiento del 54 es bastante tímido, por lo menos lo único que tenemos, de que podemos rastrear, es esta información de estas pintadas aisladas que aparecen en algunos barrios montevideanos, pero el movimiento va a tomar mayor intensidad a partir de fines del 57 y principio del 58, sobre todo de la mano de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, y de los sectores terceristas. Y acá abro un paréntesis: en Uruguay definimos al tercerismo como una alianza o como una corriente integrada fundamentalmente por socialistas y anarquistas. ¿Sí? Y se destaca en este primer periodo el papel de Carlos María Gutiérrez. Carlos María Gutiérrez era un periodista, fue uno de los 5 latinoamericanos que entrevistó a Fidel Castro en Sierra Maestra previo al triunfo, y en las páginas de marcha se ve una intensidad de sus notas por una urgencia de poder hacer algo por Cuba, ¿no? Ese algo, que va a ser motivo de disputa a lo largo de todo el periodo, antes del 59, se centraba fundamentalmente en denunciar la dictadura batistiana, ¿sí? Considerándola, el proceso revolucionario cubano, como común con el resto de las dictaduras que asolaban Centroamérica. Es decir, hay una denuncia hacia el autoritarismo y una intención de volver o de recuperar la democracia. Hay una nota que en el texto aparece más desarrollada, pero me parecía que este párrafo era muy gráfico del mensaje que Carlos María Gutiérrez intenta dar, que es del 1 de agosto del 58, y describe eh, el acto realizado el 26 de julio con motivo de un nuevo aniversario del Moncada, ¿no? Y dice: ya hemos leído bastante, ya hemos visto bastantes fotografías, todavía sin embargo no hemos entendido nada, no hemos hecho nada, pero este 26 de julio puede ser un punto de partida. Ya es tiempo de que tengamos aquí, en el Uruguay, una dirección para Fidel Castro. Entonces podremos acercar hasta nuestra realidad cotidiana la imagen borrosa de los hermanos que estamos dejando matar. Pocos días después de esta nota de Carlos María Gutiérrez, la FEU llama a la constitución del Comité Pro Liberación de Cuba, y si uno mira, en el texto aparecen los primeros integrantes, hay una alta presencia del tercerismo, es decir, militantes que desde diversas asociaciones fundamentalmente sindicales o del movimiento estudiantil integran este primer comité, pero que eran militantes o del Partido Socialista o de la Federación Anarquista, en su amplia mayoría. Este tímido movimiento que comienza ahí, digamos, se desarrolla más a fines del 58, va a tener una masividad impresionante luego de enero del 59.
y se van a incorporar allí otros sectores políticos y sociales. Yo no lo puse en el texto, pero en el capítulo de la tesis, digamos, analizo cómo la prensa en general de todos los partidos políticos, incluso de los sectores más conservadores de la derecha, saludan el triunfo del 1 de enero del 59. Entonces, ese movimiento de solidaridad va a trascender las fronteras del socialismo y del anarquismo, se van a incorporar masivamente los militantes del Partido Comunista, pero también de otros sectores, ¿no? Del vallismo, ciertos sectores del Partido Nacional e incluso militantes independientes a nivel sindical o estudiantil que no tenían una pertenencia partidaria específica. Este movimiento va a tener un momento de Andrea, auge entre 1959 y 1962, y uno puede seguir en la prensa, fundamentalmente en Marcha, en la sección cartas de los lectores, que se van anunciando la creación de comités barriales, fabriles, estudiantiles y también partidarios, ¿no? Se ve la constitución del comité en Malvin, o ¿no? en un barrio montevideano, o en otros lugares fuera de Montevideo también, eh, de manera buen casi a día. diaria y más de una por día. La FEU, que había tenido un papel muy importante en el movimiento, y lo va a seguir teniendo en este periodo, en el movimiento de solidaridad, va a crear la Secretaría de Asuntos Cubanos en su secretario ejecutivo, que es algo bastante llamativo, digamos, ¿no? Y su primer secretario va a ser Nelson Minelo, un militante en ese momento del Partido Socialista Uruguayo, estudiante de Historia de la Facultad de Humanidades, que luego va a radicarse en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular con una beca de la Flaxo para seguir estudiando, y luego del golpe en Chile se va a establecer en México, y va a ser parte del Colegio de México, fallece en México en el 2018. Si uno sigue las actividades de la prensa, pueden ver distintas formas de esta solidaridad, ¿no? Asambleas, mitines, charlas, ciclo de cine, exposiciones. Bueno, ya decía, Marcha cumplió un rol clave en la difusión de esto además de la prensa partidaria, ¿no? El Popular, el Sol, la propia prensa que sacaban los partidos de izquierda. Para 1960, en el movimiento de solidaridad con Cuba se empiezan a perfilar dos tendencias que se manifiestan, digamos, a partir de dos manifiestos publicados en Marcha. Uno va a dar lugar a lo que se conoció como el núcleo de apoyo a la Revolución Cubana, que va a tener fundamentalmente planteamientos antiimperialistas, terceristas, latinoamericanistas. Algunas de las figuras que se vincularon con ese núcleo son, bueno, Carlos Quijano, Mario Benedetti, Carlos María Gutiérrez, Carlos Martínez Moreno, y otro núcleo que se va a denominar como la Organización Profesionales Universitarios Solidarios con la Revolución Cubana, que reconocían la experiencia cubana, pero resaltaban que había sido producto de una realidad nacional y que por lo tanto su método no era exportable. Quienes van a estar detrás, digamos, de esta organización, van a desarrollar esta organización, van a ser fundamentalmente profesionales universitarios vinculados al Partido Comunista. ¿Sí? Se empiezan a conformar dos grupos que van a desarrollar estrategias distintas y que van a tener, por lo tanto, incidencia distinta en la política nacional uruguaya. A mediados de ese mismo año, eh, el movimiento de solidaridad con Cuba, que hasta ese momento estaba desperdigado en todo el país, va a unificarse. En septiembre de 1960 se realiza el primer Congreso de Solidaridad con Cuba, del que participan 120 comités, y que, entre otras cuestiones organizativas, acordó la coordinación de las actividades de solidaridad a partir de ese comité coordinador. Y ya acá nos da una pista de la integración de ese movimiento de solidaridad con Cuba, porque quien va a asumir como secretario general de este movimiento es Victorio Casartelli. Victorio Casartelli había sido estudiante de la Facultad de Arquitectura, era un cuadro orgánico del Partido Comunista, y va a ser quien esté a cargo digamos, de la Secretaría General del Comité Coordinador, y va a ser la cara visible del comité fundamentalmente en la prensa. Nos da la pauta de que hay un cambio en la integración original del movimiento. Con esta amplitud, el Partido Comunista va a desarrollar un apoyo masivo en el movimiento de solidaridad con Cuba. El comité coordinador tenía también un medio de prensa, una audición radial, y lograron crear la Casa de la Solidaridad, una casa ubicada en el centro
de la ciudad de Montevideo, donde se desarrollaban, bueno, plenarios, asambleas, se recogían materiales que eran enviados para La Habana. En el segundo congreso del Comité Coordinador, que se realiza en 1961, estas dos tendencias van a profundizar un debate centrado fundamentalmente en torno a la solidaridad. Es decir, cuál era la manera más efectiva de ser solidarios con la Revolución Cubana. Y podríamos, digamos, marcar estas dos tendencias de forma sencilla. Por un lado, anarquistas y socialistas promovían que la forma de ser solidarios con Cuba era generando las condiciones para una acción revolucionaria en Uruguay. Es decir, la forma de que Cuba no quede aislada en el concierto continental era generando otros procesos revolucionarios que permitieran apoyar, digamos, que la revolución cubana no quedara aislada. Yo puse una cita de Lucha Libertaria, que era el medio de prensa de la FAU, muy breve como para ilustrar esta tendencia, ¿no? Dice, algunos no tienen interés ni apuro en que se haga nada aquí a fondo. Se conforman con que la revolución se haga en Cuba. Nosotros no, estamos apurados porque las escuelas de nuestros hijos se caen, porque ellos no pueden aprender, porque nuestro trabajo escasea, porque pasamos hambre. Por eso estamos en los comités pro Cuba, para poder empezar a hacer aquí lo que se está haciendo allá. Es bastante gráfico y como en el texto aparecen otras declaraciones en la misma línea, incluso también del Partido Socialista. La otra tendencia, liderada por el Partido Comunista y algunos integrantes de los sectores progresistas de los partidos tradicionales, descartaban las posibilidades de una acción armada en Uruguay y por lo tanto sostenían que la forma de ayudar a Cuba era apoyando en las medidas del gobierno. En esa estrategia encontraron una experiencia donde canalizar ese método, digamos, que fue la campaña de alfabetización del 61. En el texto aparece mucho más desarrollado, pero en el Popular, que era el diario comunista, aparecen casi a forma diaria las convocatorias para que los militantes se entregaran lápices, cuadernos, materiales con el fin de que sean enviados a Cuba y también la participación de maestros voluntarios. Una de las notas que aparecían como para apoyar esta campaña es esta que yo cito del Popular, que dice, Operación ABC es la consigna, sin armas, sin pólvora, santo y seña de la paz y del saber. ¿Quién no se siente capaz de enviarle al pueblo de Guillén un cuaderno, una tiza y un lápiz para los guajiros? Llegando a la isla revolucionaria con las armas que no matan ni destruyen, que ni aniquilan ni pervierten, pero que abren camino por donde se avisonan los cauces de las primeras letras, que son las palomas de la paz, las banderas ondulantes, cálidas y humanas, que salen del lápiz, del cuaderno y de la tiza, que la clase trabajadora y los intelectuales del Uruguay envían a sus hermanos de Cuba. En el texto aparece más desarrollado, yo no quería entrar a repetir demasiado esto, una cuestión hasta de tiempo en la exposición, pero es muy interesante la experiencia de los maestros que viajan a La Habana. Hay algunos que son maestros no con una actuación destacada, me refiero a conocidos en Uruguay, pero hay otros como Julio Castro o Gesualdo Sosa que participan de la campaña. Gesualdo incluso va a terminar siendo el primer decano de la Escuela de Educación de la Universidad de La Habana. O sea, acá en la Biblioteca Nacional están sus crónicas de lo que iba viendo en Cuba. Algunas son manuscritas y bastante complejas de leer, pero se puede ver como una transmisión, digamos, del esfuerzo, de la militancia, del ir a un pueblo donde la escuela era abajo de una choza. Todas esas experiencias aparecen como muy resaltadas en la prensa comunista de la época, ¿no? Como que la manera uruguaya de ser solidarias era eso, enviando recursos humanos, enviando materiales, no exportando un método que no se aplicaba en su estrategia para la realidad uruguaya. Esta idea de las formas de la revolución aportaron o se trasladaron en las experiencias políticas que se van a desarrollar en Uruguay a partir del 62. El Partido Comunista capitalizó este acercamiento que se va a dar con la Revolución Cubana, pero sobre todo en el desarrollo del movimiento de solidaridad en su estrategia electoral, con la creación de una alianza que participó de las elecciones del 62, que se va a dar también fundamentalmente con los sectores
progresistas de los partidos tradicionales que, digamos, que ya venían aliados desde las posiciones a la interna del movimiento de solidaridad con Cuba, y van a crear un nuevo grupo con un nombre que es bastante paradigmático, que es el Frente Izquierda de Liberación, FIDEL. Quienes propugnaban desarrollar una acción revolucionaria aquí y ahora se empezaron a nuclear a mediados del 62, pero fundamentalmente luego de la derrota electoral del 62, en lo que se conoció como el coordinador. Me quiero detener brevemente en ambas experiencias. El PSU venía promoviendo, digamos, la unidad de las fuerzas de izquierda, fundamentalmente la unidad socialista comunista, desde 1958. Ahí, en realidad desde 1956, cuando se crea el FRAP, pero a partir del 58 y de ese casi triunfo de Salvador Allende en las elecciones del 58, el modelo chileno aparece como un ejemplo a seguir. O sea, ellos, más allá de que Allende no ganó las elecciones en el 58, veían como una acumulación de fuerzas, ¿no? Cómo iba ampliando su caudal electoral 58-64 hasta que finalmente logra ganar las elecciones en el 70. El Partido Socialista se negó sistemáticamente a lo largo de todo este periodo a una unidad con el Partido Comunista hasta hasta la creación del Frente Amplio, digamos, donde se integran ambos, además de otros sectores de la izquierda. El argumento comunista en el 62 se sostenía en unir electoralmente lo que había logrado el movimiento de solidaridad con Cuba. Y en el texto aparecen varias citas con una referencia explícita, ¿no? ¿Por qué no unir electoralmente o por qué desunir electoralmente lo que estaba unido en la calle y en la solidaridad con Cuba? O sea, la estrategia comunista de crear una alianza amplia de partidos, policlasista, se había visto concretada en esa solidaridad con Cuba. Es decir, la referencia era más, digamos, la estrategia comunista se veía más clara en las características del movimiento de solidaridad con Cuba en Uruguay, más que en la experiencia, en el método cubano propio. Entonces, la estrategia, digamos, era transformar ese movimiento de solidaridad y la masividad que había logrado el movimiento de solidaridad con Cuba en una expresión política que pudiera competir electoralmente. Y la referencia a Cuba y al movimiento de solidaridad con Cuba era explícita, ¿no? No solo en el nombre del Fidel, sino en la canción de campaña, que fue una adaptación de la canción de Carlos Puebla, ahí hay un dedazo equivocado, y en eso llegó el Fidel. En el texto está la letra y cómo toman incluso hasta la musicalidad o lo simbólico de la Revolución Cubana. La experiencia, además, fue fructífera. En el Partido Socialista arma otra alianza con sectores provenientes fundamentalmente del Partido Nacional, pero en las elecciones, más allá de que ambos logran una votación muy magra, 3,5 y 2, algo, si lo pusiéramos como en una especie de plebiscito en las estrategias de la izquierda, el Partido Comunista saca casi un 1% más y logra además romper una brecha electoral histórica. O sea, casi que duplican sus votos en algunas ciudades, fundamentalmente en algunos barrios montevideanos. Por otro lado, el coordinador es un grupo, la coordinación de 4 grupos que comienzan a desarrollar la acción armada en Uruguay a comienzos del año 63, a partir de un evento en concreto que es eh, el robo de armas en el tiro suizo. Está integrado en este momento por la FAU, el Partido Socialista, el MIR, que es un desgajamiento que se da en el 63 del Partido Comunista con una tendencia pro-China, y el Movimiento de Apoyo al Campesino, que es un grupo bastante pequeño, pero que se crea como apoyo a las marchas cañeras en el 63. No me quiero detener mucho en eso tampoco. La estrategia, digamos, del coordinador, incluso en su discursividad, era romper con la izquierda tradicional, no pasar de la declaración a la acción. Y lo dicen fundamentalmente con respecto incluso a las acciones de la solidaridad. ¿No? Dice, entendemos, yo puse una cita ahí, entendemos que ha terminado ya para nuestra América, para las fuerzas políticas de la izquierda, la etapa de la solidaridad entendida como apoyo con declaraciones, manifiestos, actos, colectas. La única forma válida de solidaridad realmente efectiva no es hablando, escribiendo o manifestando, sino llevando adelante en cada uno de nuestros países la lucha armada. Este grupo, que va a tener como eslogan conocido, los hechos nos unen, las palabras nos separan,
En 1964 publican Barricadas, solo dos números en ese año, y en el, en el análisis de los números de la revista aparece un interesante paralelismo entre la realidad cubana prerevolucionaria y la uruguaya. Ellos dicen, bueno, Cuba no está entre los países pobres de América Latina, sino que tiene una prosperidad económica proveniente del azúcar, una clase media satisfecha, etcétera. Sin embargo, hubo un proceso revolucionario armado que triunfó. Y el argumento, digamos, es que al lado de esa prosperidad económica y de la clase media satisfecha, hay un sector campesino donde las fuerzas revolucionarias se habían sostenido y un sector de la clase media que, más allá de su satisfacción personal, eran conscientes o tenían conciencia de la desigualdad. Y que en esos sectores eran los que había Cuba se había apoyado para triunfar y que lo mismo había que hacer en Uruguay. Eso explica, de buena manera, un apoyo fundamental y un desarrollo de algunos de los sectores del coordinador, fundamentalmente del Partido Socialista, hacia los sectores campesinos y los cañeros del norte del país, de Artigas, y un primer intento de apoyo rural y de desarrollo de una guerrilla en el campo. Digo un primer intento y no me quiero detener en esto porque rápidamente luego de que se funda, del coordinador se transforma en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, el MLN va a desarrollar una estrategia de guerrilla urbana. Para terminar, digamos, lo que a mí me parecía que la tesis, y en particular este capítulo, podía aportar en los debates sobre las izquierdas nacionales, era una explicación eh, bueno, del coordinador que quizás está más trabajada, que es cómo Cuba influenció al surgimiento y al desarrollo teórico de las guerrillas en América Latina, pero fundamentalmente cómo se había desarrollado el movimiento de solidaridad en Cuba y cómo eso también había sido un aporte muy importante de acercamiento de Cuba con sectores políticos, sobre todo el Partido Comunista, pero no solo, que en su práctica de acción local cuestionaban el desarrollo de la lucha armada. Hay muchísimo escrito sobre el acercamiento de Cuba y el rol sobre todo de Rondi Arismendi con Fidel Castro, etcétera, pero se explica también por eso. Incluso el Fidel eh, representa no tanto un acercamiento con el método cubano, de hecho no tiene ningún acercamiento con el método cubano de revolución, sino más bien con cómo se había desarrollado en Uruguay y la importancia que había tenido el movimiento de solidaridad con Cuba. Y estas experiencias, digamos, de reponerlo a nivel continental, se pueden mirar si analizamos digamos, las recepciones de estos otros procesos. No se explica el Fidel solo como una estrategia del Partido Comunista de ampliar su alianza sin pensar en Cuba o en el desarrollo que había tenido el movimiento de solidaridad con Cuba. Y la dejo por acá para después intercambiamos. Muchas gracias, Jimena, por presentarnos tu trabajo. Ahora le damos la palabra al doctor Rafael Rojas para que nos comparta sus comentarios, por favor. Sí, hola, buenos días. ¿Sí me ven y me escuchan? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Sí, se escucha. Perfectamente. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues primero muchas gracias por haberme invitado a leer este adelanto de la tesis de Jimena Alonso y luego por invitarme naturalmente a esta presentación. Luego de escucharla a ella, completo mejor la idea que me había hecho no solo de este texto que sería un capítulo de la tesis, sino de la tesis misma. Entonces, mis observaciones a lo mejor no se circunscriben tanto al texto, porque muchas de las zonas que a mi juicio podrían desarrollarse más, seguramente ella ya las ha contemplado dentro de la tesis, pero bueno, puede servir para animar la conversación y para pensar también en el largo plazo sobre el desarrollo o las pistas que abre esta intervención académica. Primero, eh, eh, algunas razones por las que he disfrutado mucho la lectura del texto y la presentación
de Jimena. La primera es porque observo aquí un giro, creo, muy saludable a la historia social y política, eh, que sería un flanco no tan transitado, digamos, en los estudios más recientes sobre las izquierdas latinoamericanas durante la Guerra Fría. Ha habido un desarrollo muy notable de la historiografía intelectual, también específicamente del estudio de las guerrillas, pero aquí se despliega un mapa de actores como los estudiantes, los sindicatos, los intelectuales, las bases, ¿verdad? De grandes movimientos y partidos de izquierda, específicamente en Uruguay, que me parece que digamos, completan o desarrollan aún más, como decía, el flanco historiográfico de la historia social de las izquierdas o de la nueva izquierda, aunque es un término en disputa, y de la Guerra Fría en América Latina. Otra razón es porque creo que el texto escenifica muy bien el diálogo entre dos vías de avance de la nueva historiografía. Por un lado, la historia transnacional de la Guerra Fría latinoamericana, y por el otro, el campo específicamente de la historia de las izquierdas o de la nueva izquierda entre los años 50 y los años 70. Hemos leído, ¿verdad?, avances, aproximaciones a estos temas muy importantes en los estudios de Aldo Marchesi, de Vania Marcarián, pero me parece que hay aquí una, una, una zambullida, digamos, a muchos de estos temas de un modo más integral o más orgánica, ¿verdad? Eh, por último, creo que lo que propone este estudio, tanto el capítulo como eventualmente la tesis, es nada más y nada menos que una anatomía de la solidaridad, que es un concepto que damos por hecho, que no intentamos desglosarlo críticamente. Muchas veces la solidaridad remite a una historia afectiva de amor, ¿verdad? En este caso entre dos actores, si se lleva a un nivel nacional. Yo lo he observado mucho en los estudios sobre la solidaridad con Cuba en México. Esa historia de amor se interpreta en estricto sentido bilateral, es decir, como si hubiera una conexión afectiva siempre entre México y Cuba, en este caso entre Uruguay y Cuba, y que es anterior a la Revolución Cubana y que se consolida con la Revolución Cubana. Digamos, ese carácter bilateral y afectivo de lo que sería la solidaridad, yo creo que se pone, no en cuestión, pero sí se somete a una, como decía, a una anatomía, a un desglosamiento crítico del concepto que me parece muy importante en el momento actual de los estudios históricos sobre las izquierdas y la Guerra Fría. Bueno, el estudio, ya lo vieron ustedes, hace a través de esta anatomía, reconstruye los antecedentes de la solidaridad con Cuba y en algún momento, en el periodo de radicalización socialista de la Revolución Cubana, coincidiendo con los tiempos electorales políticos de Uruguay, desemboca en esta especie de escisión, ¿verdad?, entre la corriente de El Fidel, ¿verdad? Y la corriente de El Coordinador dentro de ese mismo movimiento de solidaridad. Por un lado, la corriente del Fidel sería una alianza electoral entre comunistas, socialistas, anarquistas, también de sectores, supongo, de centro izquierda, bueno, el Partido Nacional, centro izquierda. No veo por ahí a los trotskistas, que siempre en relación con Cuba tuvieron un punto de mayor fricción o ruptura. Y en algún momento incluso en el texto se dice que los rivales o los críticos del eje se referían al eje como Arizmendi-Quijano, lo cual describiría muy bien el arco de alianzas que habría detrás de esa corriente, digamos, desde el Partido Comunista hasta el semanario Marcha, ¿verdad?, que fundó y dirigió Carlos Quijano. Y por el otro lado, esta corriente más revolucionaria en la línea de la segunda declaración de La Habana
de que el deber de todo revolucionario es hacer la revolución, del coordinador. No sé si se podría identificar, no lo vi en el texto, si podría identificar algún ascendente específicamente guevarista en la corriente de el coordinador, y me pareció muy ilustrativa la forma en que se describen los debates ideológicos y políticos entre estas corrientes a través de las publicaciones. En una de las citas de esta publicación llamada Barricada, es muy interesante, y lo repetía ahora Jimena, la forma en que se conceptualiza la Revolución Cubana, porque primero se reconoce el relativo desarrollo económico y social de Cuba antes de la Revolución de 1959 y se insiste en que sí pudo haber una alianza de clases en la Revolución Cubana, pero también había un componente popular, específicamente campesino, eh, eh, lo cual me hace pensar en las derivas historiográficas de aquellos debates de los años 60 sobre qué fue la Revolución Cubana. Ustedes saben, hubo aproximaciones muy interesantes desde distintas estrategias de interpretación de la Revolución Cubana. Adolfo Gili, por ejemplo, interpretó la Revolución Cubana en esos años, 1964, 65, en una clave trotskista. Vania Bambirra, unos años después, la interpretó de un modo muy distinto, más en la línea de Marcos Winocour, en la línea de la alianza de clases, destacando el papel de la clase media. Pero ambos, tanto Gili y la corriente guevarista por un lado, como las interpretaciones de Bambirra y Winocour, insistían también en este punto, en el relativo desarrollo económico y social del capitalismo cubano antes de 1959. Eh, Bien, claro, esta distinción de dos líneas dentro del campo de la solidaridad con Cuba en el Uruguay, tal vez sería bueno reconstruirlas de tal manera que no se presentaran del todo como excluyentes si se mira tanto el campo político uruguayo como específicamente el campo político interlocutor, que es el cubano, que muchas veces se da por monolítico y homogéneo, y me parece que se podría trabajar un poquito más en la identificación de los interlocutores de esa lógica de solidaridad entre Uruguay y Cuba a principios de los años 60, en un momento muy cambiante, ¿verdad?, de la Revolución Cubana y específicamente de la transición socialista en Cuba y sus alianzas internacionales. Entonces, dicho esto, yo pasaría algunas observaciones, sugerencias puntuales, pero como decía, muy probablemente son sugerencias que ya están contempladas en el proyecto de la tesis, sobre todo si ese proyecto, como nos presentó Jimena, incluirá también un análisis de la recepción de la experiencia chilena desde la izquierda uruguaya. La primera ya es algo que está en el texto, pero creo que se podría desarrollar un poco más. Es esta premisa, creo yo, de que no es lo mismo la solidaridad antes, la solidaridad con Cuba antes o después de 1959. Antes de 1959 probablemente Cuba aparezca dentro de un horizonte de movimientos de izquierda, liberación nacional, nacionalismo revolucionario compartido, un horizonte compartido por la revolución guatemalteca, por ejemplo, por la resistencia contra el golpe contra Perón en 1955. Habría que ir un poco más al detalle. Ella cita ahí un texto de Carlos María Gutiérrez, creo del año 58, donde observamos algo similar a lo que estoy tratando de decir, o sea, en el sentido de que, según Carlos María Gutiérrez, la Revolución Cubana se estaba enfrentando a un tipo de dictadura muy parecida a las dictaduras de Centroamérica y el Caribe, es decir, la dictadura cubana, la de Batista, sería muy parecida a la de Trujillo, muy parecida a la de los Somoza, ¿verdad? Muy parecida a la que se impone en Guatemala
después del derrocamiento de Arbenz con Castillo Armas. Por lo tanto, si las dictaduras eran parecidas, las revoluciones también. En ese sentido, la revolución cubana pertenecería a un fenómeno regional común. Tal vez eso se pueda hacer un poquito más explícito eh, para explicar mejor el momento justo en que la solidaridad adquiere sí una dimensión singular, ¿verdad? Podríamos decir incluso excepcional, que asegura su intensidad en la Guerra Fría y específicamente en los años 60, que es el momento posterior, naturalmente, a la radicalización socialista de la Revolución Cubana, y yo diría sobre todo después de la crisis de los misiles, cuando Cuba acaba más afincada en el campo socialista del bloque soviético, pero a la vez se abre a alternativas geopolíticas radicales, ¿verdad? Que tienen que ver con el naciente tercermundismo ligado a las redes de la OLAS y de la OSPAL o la Tricontinental. Sobre eso voy a volver en un momento. Eh, ese sería el segundo punto. Tal vez distinguir mejor, la segunda sugerencia, distinguir mejor el momento de la solidaridad antes del 59, el segundo momento de la solidaridad, que es muy de solidaridad con un país caribeño hostilizado por Estados Unidos, con la revolución triunfante entre el 59 y el 62, y luego ya el tercer momento que tiene que ver con esta afirmación de Cuba en el campo socialista, pero desde un punto de vista que podríamos llamar heterodoxo, radical e incluso revisionista. Cuba se convierte en un referente de la demanda a la Unión Soviética y al campo socialista de Europa del Este de una mayor identificación con el tercer mundo, ¿verdad? Con la solidaridad, que es la palabra que se usa, con los procesos de liberación nacional y descolonización en Asia, África y América Latina. Eh, eh, Me quedé pensando, tal vez lo dice Jimena en algún momento, o sea, que ella en la presentación, en el texto, dice, no voy a abundar sobre la evolución de estas dos corrientes, ¿verdad? El Fidel y el coordinador dentro de las estrategias políticas de la izquierda uruguaya, pero tal vez lo mismo si la idea es que este texto se publique como artículo, o que este capítulo quede bien armado dentro de la tesis, no sería mala idea dar algunas pistas desde entonces de la evolución posterior de los actores que conformaban cada una de estas dos corrientes. Se da a entender, por ejemplo, que la corriente del coordinador terminaría bastante ligada a Tupamaros y a las estrategias guerrilleras, ¿verdad? De fines de los años 60, principios de los años 70. Eso sería muy coherente con una matriz guevarista, ¿verdad? Dentro de esa corriente de la izquierda uruguaya. Pero tal vez sería bueno dejarlo de una manera más clara, ¿no? Mi última observación, sugerencia, antes un comentario muy puntual, mi última sería que tal vez no sea mala idea, sé que es complicado, pero que no sea mala idea hacer más visibles a los interlocutores cubanos de estas estrategias o agendas de solidaridad. Otra vez, ya lo mencioné, porque se tiende a pensar la revolución cubana y el sistema político de la isla como más monolítico y homogéneo de lo que fueron. Específicamente en estos años, entre 1959 y 1965, hasta la creación en ese año del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, hay diversas corrientes dentro del gobierno revolucionario cubano. Bueno, hay una corriente muy prosoviética desde antes de la revolución, ¿verdad? Que era la del Partido Socialista Popular. Yo no descartaría que la relación, por ejemplo, con Arizmendi y el Partido Comunista Uruguayo venga desde antes del 59, con figuras como Carlos Rafael Rodríguez, Blas Roca, Juan Marinelo. Y esa corriente, como sabemos, fue muy importante en el Partido Unido de la Revolución Socialista Cubana, el primer partido unificado después de la revolución, en las ORI, las Organizaciones Revolucionarias Integradas, y por supuesto en el Partido Comunista de Cuba a partir del 65, esa corriente muy prosoviética
no simpatizó con las guerrillas, con la lucha armada. Otra corriente muy distinta, ya la hemos mencionado, es la guevarista, ¿verdad? Pero habría otras, por ejemplo, la propia figura de Fidel Castro, como se desprende de los propios ensayos de Regis Debray, es una figura intermedia en muchos de esos debates, ¿no? Sobre si la vía es la construcción del socialismo por medio de un gran respaldo geopolítico del bloque soviético o la vía es la revolución armada en la línea de la nueva izquierda insurreccional descolonizadora. Es complicado, pero tal vez, no, o sea, se podría hacer. Por ejemplo, ¿quién pesa en la interlocución? ¿Qué figura pesa? ¿Qué figura cubana pesa en la interlocución? ¿Raúl Roa, Osvaldo Dorticós, los viejos comunistas del PCP, el Che Guevara? No, no vi tan claro eso en el texto, ¿verdad? Los interlocutores cubanos de la solidaridad, la Embajada de Cuba o la representación diplomática de Cuba. Hay otros estudios que han abordado esto, pero tal vez sería bueno tener mayor claridad, ¿verdad? Sobre esto. Y por último, un comentario muy puntual, me llamó la atención el título Cuba va. No sé si Jimena encontró alguna presencia de esta frase en los debates o en los movimientos de solidaridad con Cuba en los años 60. Yo tengo entendido que la frase se acuña después de la zafra de los 10 millones de 1970 en Cuba, donde una de las consignas del gobierno cubano era los 10 millones van y de que van, los 10 millones de toneladas de azúcar, ¿verdad? Que se planeaban lograr en esa zafra de 1970. Y de ahí deriva en varios, vamos a decir, productos culturales, ¿verdad? Que usaron y explotaron esta frase Cuba va. Está el famoso documental de Felix Green, el periodista británico de la BBC, que cubrió la guerra de Vietnam, que estuvo en el Tíbet. Era un periodista de la izquierda, sí, comunista británica, muy involucrado en los movimientos tercermundistas de la nueva izquierda en los años 60. Y él hizo este documental que se llama Cuba va, y la canción tema de ese documental es la canción de Silvio Rodríguez, Noel Nicola y Pablo Milanés, que se compone en los estudios del grupo de experimentación sonora del ICAIC, justamente entre 1969 y 70, y se pone a circular como parte de como banda sonora, ¿verdad?, de ese documental. Tengo entendido que hay muy pocas versiones de ese documental de la BBC en América Latina, pero justamente una en Uruguay y otra en Argentina. Esos son mis comentarios. Gracias. Muchas gracias. Jimena, antes de devolverte la palabra, me parece que se estaba compartiendo tu pantalla. Ya, No sé si ya se ya, quitó. ya se pudo. Ah, Ah, súper. ¿cómo la saco? Ya, creo que ya se quitó. Disculpa. Está. Bueno, adelante, Jimena, por favor. ¿Voy yo o hacemos una ronda? ¿Voy yo Primero, primero? si quieres contestar los comentarios Está, y luego ya abrimos está, a preguntas. perfecto. Bueno, muchas gracias, Rafael. Primero, con respecto a lo que vos decías de las bases, sale mucho en la prensa y yo tuve como la intención de poder reconstruir eso, que es el movimiento de solidaridad con Cuba a nivel lo menos jerárquico posible, ¿no? O sea, poder analizar eso. Sería muy interesante, no sé si se puede hacer, habría que pensarlo, pero a mí me quedó la inquietud de poder hacer una investigación en concreto sobre el movimiento de solidaridad con Cuba, porque es cierto que no es lo mismo integrar un comité de solidaridad con Cuba en una fábrica que en una localidad perdida del interior del país. Digamos, las implicancias individuales, incluso de la militancia de esas personas, no eran la misma y me parece que sería muy interesante poder rastrear eso o poder profundizar en eso, incluso hasta en trayectorias vitales, ¿no? O dificultades posteriores por haber integrado esos comités de solidaridad con Cuba en el año 61. La historia, digamos, de la solidaridad, vos decías eso de la anatomía, y en parte es algo que en el momento en que empecé a pensar la tesis no lo tenía tan identificado, pero que después me empezó a interesar mucho, que es que efectivamente las izquierdas uruguayas fueron muy solidarias con muchos procesos políticos a nivel continental y fuera del continente.
Sin embargo, las investigaciones que tenemos hasta ahora han quedado eclipsadas, digamos. Somos muy conscientes y hay trabajo sobre cómo los uruguayos en general, pero en particular las izquierdas, fueron muy solidarios con la Guerra Civil Española y parecería que la historia hubiera terminado ahí. Sin embargo, hay muchas acciones de solidaridad posteriores con Guatemala, con Cuba, con Chile, con Nicaragua después, que no han sido tan trabajadas y que me parece que sería muy interesante, no solo por la solidaridad en sí misma y lo que eso implicó, sino otra vez por cómo esas experiencias de vivir, entre comillas, ¿no? de ir a participar de un proceso revolucionario fuera, transformaron prácticas políticas a nivel local. En este sentido, lo que yo pude ver con respecto a la solidaridad en concreto con Cuba y algunas transformaciones, creo que hay como tres momentos. Yo algo esbocé en las conclusiones y en las conclusiones de la tesis está un poco más desarrollado, pero para hacerlo corto, hay un momento que es pre-59, que es efectivamente eso que vos decías, o sea, es un movimiento de solidaridad fundamentalmente estudiantil, la FEU en ese momento estaba muy vinculada a nivel continental, se preocupaba mucho por lo que sucedía fuera de fronteras, y creo que sí, que la Revolución Cubana, el asesinato de estudiantes, etcétera, aparece muy cercano a la represión de otras guerrillas centroamericanas. ¿No? No sé si había mucha distinción en ese primer momento. Post 59 hay dos momentos. Uno que es muy breve, yo en la tesis, de hecho, titulé esa parte como un breve romance veraniego, porque dura semanas, que es entre el 1 de enero del 59 y el desarrollo y el comienzo de los fusilamientos. Digamos, ese primer periodo, el triunfo de la Revolución Cubana es saludado por casi todo el espectro político de Uruguay, izquierda y derecha, ¿no? Pensándolo en ese sentido, es decir, bueno, Uruguay, con esta idea de la defensa democrática, esa trayectoria democrática, defiende el que haya culminado una dictadura en algunos sectores con la esperanza de volver a una democracia previa, ¿no? Tal cual estaba pensada la previa a la dictadura de Batista, en otros sectores quizá ya con otras intenciones. A medida que el programa de la revolución se iba cumpliendo, los apoyos, iba perdiendo apoyos, digamos, ¿no? Creo que el primer punto de inflexión estuvo efectivamente en los fusilamientos, cuando buena parte de las izquierdas orgánicas lo justifican por diversas razones, y los sectores de la derecha y Marcha, sobre todo Quijano y Hugo Alfaro, que es el que participa de la, de la Operación Verdad, la condenan. El resto de las izquierdas la justifica por diversos motivos, pero a medida que los programas el programa va avanzando, reforma agraria, reforma urbana, va generando eso también conflictos en los apoyos. Creo, para mí, que el caso quizás más paradigmático, yo lo decía al principio, es el caso de los anarquistas. Los anarquistas defienden la Revolución Cubana todo el periodo, desde previo al triunfo y a medida que el programa se va cumpliendo, incluso luego de la declaración de Fidel Castro del marxismo-leninismo y de la alineación de Cuba con la Unión Soviética. Creo que eso es una particularidad local, digamos, ¿no? Con respecto a los interlocutores, sí, en el capítulo no aparece, pero a lo largo de la tesis sí, es muy claro. La vinculación del Partido Comunista Uruguayo con el PCP es muy cercana. Arizmendi participa de varios congresos del PCP y los vínculos con Uruguay son fundamentalmente con Blas Roca y Carlos Rafael Rodríguez. Vienen a los congresos del Partido Comunista. Sus discursos en general son publicados enteros por el Popular en tapa, ¿no? O sea, hay un acercamiento muy cercano. En otros sectores es menos claro. En el caso del Partido Socialista y del anarquismo hay un acercamiento con Fidel Castro y Guevara. En el caso del anarquismo, fundamentalmente con Guevara. Por ejemplo, después de que Guevara publica El hombre del socialismo en Cuba, que sale en marcha en Uruguay, la FAU emite una declaración donde dice suscribimos en todos los términos ese artículo. O sea, el hombre nuevo, bueno, hay una alineación muy clara. Y en el MLN, después, o sea, post 66, después de que
coordinador se transforma en MLN, hay una primera etapa también muy cercana a Guevara, con el matiz, digamos, de la discusión sobre el método de la guerrilla, que en el caso de Uruguay hay toda una teoría que desarrollan sobre el método de la guerrilla urbana y discuten directamente con Debré la imposibilidad de la guerrilla rural en Uruguay, etc. Incluso es interesante porque muchas veces el movimiento de solidaridad, del movimiento de solidaridad o de los actos participaban algunos dirigentes cubanos y la traducción, entre comillas, de sus discursos, del mismo discurso, o los énfasis varía según quién lo publica. Voy a poner un ejemplo. Eh, Aide Santa María y Armando Hart vienen a Uruguay para conmemorar en el 62 el aniversario del Moncada. El movimiento de solidaridad hace un acto enorme y yo no pude escuchar su discurso, pero el popular señala que Armando Hart y Aide Santa María centraron en que la revolución cubana se había dado por el triunfo de la unidad de las fuerzas, de las diferentes fuerzas contra la revolución, etcétera. Y el Sol dice, bueno, Armando Hart dijo que sin armas no hay revolución. O sea, del mismo discurso o de la misma visita se traduce eso y se publican énfasis distintos. Posiblemente hayan dicho ambas cosas, ¿no? Sin embargo, se resalta o se pone énfasis en una eh, y no en la otra. La embajada cubana tuvo un rol muy importante, sobre todo en el vínculo con el movimiento estudiantil. Hay un estudiante exiliado vinculado al movimiento 26 de julio, que es José Iríbar, que tuvo previo a la revolución un vínculo muy cercano con la FEU y que va a ser el primer embajador en Uruguay antes de García Inchaustegui. Incluso después, cuando viene García Inchaustegui, hay varios testimonios de estudiantes de que los sábados al mediodía almorzaban en su casa. Hay un vínculo muy, 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 muy cercano. La evolución posterior de estas corrientes también está en la tesis. Yo quizás en el trabajo lo di como un sobreentendido y eso no estuvo bien. El coordinador efectivamente termina, digamos, transformándose en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros entre el 65 y el 66, con bueno, el desarrollo de la guerrilla y la lucha armada en el Uruguay, y el Fidel va a volver a presentarse en las elecciones del 66 como tal. Es un grupo que el nombre todavía existe hasta hoy, pese a que no tiene la importancia ni electoral ni política que tuvo en su momento, pero es la alianza del Partido Comunista actual, ampliada, y va a ser uno de los grupos que va a terminar en el 71, junto con el Partido Comunista y el resto de los aliados, creando el Frente Amplio. Y un poco lo que yo planteo también en la tesis es que el Frente Amplio en parte también hay que pensarlo no solo como una estrategia de unidad de la izquierda para poder competir electoralmente, enfrentar el pachequismo, el avance represivo en Uruguay, etcétera, sino también a la luz de la experiencia chilena y también como respuesta al avance armado en Uruguay. Es decir, hay una, hay varios discursos de varios dirigentes de la izquierda que dicen, bueno, tenemos que darle a la juventud, sobre todo a la juventud, una esperanza que no sea violenta, ¿no? Y esa esperanza se traduce en el 71 con el Frente Amplio y se consolida, obviamente, después de que Allende lo logra, ¿no? Con una alianza muy parecida. Bueno, creo que por ahí iba. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, abrimos a los asistentes que quieran hacer comentarios, preguntar. Vani, por favor. Sí, perdón. ¿Me oyen? Sí, Ah, bueno, hola, gracias Jimena, gracias a Rafa por sus comentarios que ya dan forma un poco a la discusión. Em, em, nada, voy a decir así, voy a hacer algún comentario siempre en el espíritu así, de dialogar, ¿no? Un poco sobre el texto. Que me ha evidentemente parecido interesante, ¿no?
desde el momento que era propuesta hasta ahora la materialización, ¿no? En el trabajo que nos mandaste. A ver, la cuestión que me parece que quizás se podría un poco poner un poquito más a punto è quizás traducir un poco el texto para un público no necesariamente tan especializado en cuestiones uruguayas, ¿ok? Porque el texto es evidentemente redondo, funciona, explica, pero a veces para un lector que no está tan socializado, ¿no? ¿no? En las cuestiones historiográficas o en la misma historia de Uruguay, ¿no? En los detalles, eh, me parece que el problema principal que quizá puede tener el texto es que está muy clara la narración y un poquito más borroso lo que está detrás de tus protagonistas y actores principales, que me imagino que evidentemente es porque tú estás dando muchas cosas por sentadas y te estás focalizando, ¿no? En el producto de la investigación, ¿no? En la novedad de la investigación, que reconstruir estas redes que se van desarrollando alrededor o como consecuencia del impacto de la Revolución Cubana, en diálogo con la Revolución Cubana. Lo otro queda un poco más, digamos, para mí, ¿no? Para mi punto de vista, un poco más borroso. Entonces, o sea, desde cuestiones básicas, ¿no? Tercerismo, ¿no? Que se refiere principalmente a los socialistas y a los anarquistas, que pero no es una terminología que en esa área incluso pues puede tener connotaciones o referirse a cosas muy distintas, ¿no? Es decir, digo, en esa área, ¿no? El tercerismo podría ser la tercera posición de Perón. ¿No? Igual hay un poco, estos detalles hay que afinarlo para, digamos, para que se entiendan todos los elementos. Um, entonces, eso es un ejemplo. Quizá más allá del ejemplo, la cuestión más estructural relativa a esa observación es que quizá a mí me faltó una descripción un poquito más estructural de lo que está ocurriendo en Uruguay desde un punto de vista político, social, económico en ese momento. Y en ese caso no es solo porque esa información general le da color al trabajo, sino porque me parece que digamos, lo llamativo de cómo se está configurando la relación entre la izquierda uruguaya y la revolución cubana um, es que la reflexión que una parte de la izquierda uruguaya hace es que como se sacan pocos votos, ¿no? Después de esa votación en que eh, eh, los socialistas UP gana, me parece, el 2,5, la reacción es decir, no, por ahí no es, ¿no? La vía electoral no funciona, entonces hay que empezar a correr hacia un camino de la lucha armada, ¿no? Que digamos, peculiar como decisión, ¿no? Porque, es decir, no logramos generar consenso por la vía electoral, por ahí no llegamos al poder, hay que buscar, ¿no? Una solución que pase por la lucha armada. Por cómo leí el texto, está planteado así, ¿no? Que me parece llamativo, ¿no? Porque, es decir, igual ahí es donde entonces hay que proporcionar más insumos sobre las condiciones del Uruguay en ese momento, ¿no? Porque no, la vía armada no siempre, pero diría en casos mayoritarios en el contexto latinoamericano, incluso en el cubano, ¿no? Se da, digo, en el cubano en la fase insurreccional se da porque se cierran, ¿no? Los canales de participación democrática, no porque no se logra generar
una hegemonía electoral o tener un resultado electoral satisfactorio, ¿no? O se dan en caso, digamos, eso es o de autoritarismo explícito, ¿no? Batista, se cierran los canales, cualquier canal de participación electoral, no queda que ese camino. Incluso antes, ¿no? El golpe de Estado en Guatemala, ¿no? Después del 54, es evidente que no hay otra salida. Entonces, digamos que uno se queda un poco sorprendido por esa estrategia o esa elección, ¿no? Que se está dando en un contexto donde, si no se especifica un poquito más, la participación electoral parecería ser todavía posible. Um, entonces, me imagino que habría que pincelar un poco más la cuestión de la represión, de la militarización de la vida política, o también, ¿no? de las cuestiones sociales. ¿No? Es decir, ¿cuál es la situación de conflicto social en el país en ese momento que de alguna forma justifica ese tipo de elecciones? En general, eso digo, para no profesionales de la historia uruguaya, quizá, ¿no? Una descripción del contexto que pero, es decir, no es solo el escenario. Cuando digo el contexto es de la estructura, llamémosla así, va, estructura. Yo creo que le beneficiaría mucho a esa parte de investigación que a mí me pareció sumamente interesante, ¿no? Así, pero para apreciarla más. La otra cuestión, bueno, también me sorprendió mucho y quizás merece la pena destacarlo, el, digamos, el poco consenso que tiene la izquierda, es decir, entre los comunistas y UP, básicamente no se llega al 7%, 2,5 es UP, 3,5 son los comunistas, si no me equivoco. Wow, o sea, sí que es muy baja, me sorprendió. Entonces, ahí también habría que decir algo, ¿no? Yo creo sobre el resultado de esa elección para explicar a un lector común el porqué de esos datos. Y lo último, es que también me parece algo paradójico que, y es la parte interesante del trabajo, pero creo que quizá que hay que ser un poco más explícito, ¿no? Hace falta una intervención tuya un poco más clara como historiador ahí, ¿no? Los cubanos parecen estar mucho más alineados con las posiciones de los comunistas que no apoyan la lucha armada en Uruguay que con los sectores de la nueva izquierda que sí luego van a conformar el movimiento de liberación nacional. Eso es lo que entendí en el texto. Ahora, lo cual me parece que también es coherente con lo que conocemos, ¿no? El mismo libro de Aldo cuenta que cuando en ocasión de la tricontinental se empieza a plantear la cuestión de la lucha armada en cierto contexto, empezando por Brasil e Uruguay, Fidel le dice, bueno, pero no, o sea, no me parece la prioridad. Sabemos que el mismo Guevara, al parecer, no identificaba esos lugares como lugares propicios, ¿no? Para empezar la lucha armada. Entonces, es coherente, pero que quizá hay que rellamar un poco los términos, perdón, recordar al lector los términos de la cuestión. Y si la paradoja, como la estoy subrayando, me parece también importante, por lo menos una anotación, ¿no? sobre esa contradicción, que luego no es contradicción porque, repito, es un modus operandi también, ¿no? En parte digamos, de los cubanos en ciertos contextos, ¿no? Estoy pensando también en la relación con el MIR chileno, ¿no? Donde, bueno, cálmense porque ahí las cosas están yendo por otro tipo de camino, ¿no? Parecería una situación parecida y coherente con lo que sabemos, pero creo que hay que pincelarla sobre todo pensando al planteamiento de tu tesis, ¿no? Que es una reflexión no solo uruguaya
sino de insertar todo esto en una dimensión un poco más regional, ¿no? Entonces, esa esos momentos de comparación donde se anotan, ¿no? Las similitudes con otros contextos, eh, me parece que enriquecerían bastante el texto. Y bueno, tendría más cosas porque es un texto que te solicita, ¿no? Te estimula, pero lo dejo ahí. Muchas gracias. Vamos a recoger un par de comentarios más y te devolvemos la palabra, Jimena. Andrés, por favor. Hola, buenos días a todos y a todos. Jimena y doctor Rojas, gracias. Yo tengo unas observaciones muy parecidas a lo que decía Vani. Por un lado, bueno, mi pregunta más general es, bueno, ¿dónde se inserta este capítulo en la estructura de la tesis? Digo, ¿es un capítulo que está en el medio? ¿Es un capítulo que está al final? ¿Que está al principio? Y lo pregunto muy en línea con lo que se decía recién, que es que para aquellos y aquellas que no estamos, yo diría, en mi caso, para nada enterados de la historiografía uruguaya y que las referencias que tenemos sobre la política uruguaya son siempre mediadas por lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, este, es como que yo siento que el texto como que da eso, ¿no? Da mucho por sentado. Por ejemplo, eh, una cosa que a mí que no aparece en el texto, que creo que es relevante, es, bueno, que es tonta, pero no, que es que quién era el presidente de Uruguay en ese momento, digamos, ¿no? Como para saber digo, de qué partido, a qué partido pertenecía, etcétera, ¿no? Este, y yo me hago la pregunta, y esto no solamente es para vos, Jimena, sino es una pregunta en general, que es una duda que me surgió a partir de leerte, es si a veces no se corre el riesgo de una mirada, digo, de mirar tan arriba y de mirar tanto esa vinculación internacional, no se pierde de vista o no es un peligro quizás, no se pierde de vista lo que está pasando en el contexto nacional, digo, o porque se lo da por descontado o porque a lo mejor la estrella, en este caso, la estrella de la Revolución Cubana, nunca mejor dicho, un poco eh, como que es tan brillante que se pierde un poco de vista eso, ¿no? Como que yo creo que se da un poco por sentado y es un peligro, me parece que es muy similar en un caso, ¿no? A aquellos y aquellas que se dedican, por ejemplo, a la historia desde abajo, ¿no? El hecho de ver tan al detalle algo que pasa a ras del suelo, a veces se pierden de vista dimensiones nacionales o se pierden de vista dimensiones regionales o internacionales incluso. Así que es esa la pregunta. Y después, bueno, a mí me pareció súper, como muy, como que me disparó muchas preguntas tu texto y muchas cosas interesantes, que es como que lo veíamos también en la reunión pasada con el ejemplo de la guerra de Corea, ¿no? Cómo eventos internacionales son retraducidos a la disputa política nacional, ¿no? Eh, y cómo eso es transversal, creo, más allá de que, bueno, justamente estamos tanto tu capítulo como el capítulo de la reunión pasada tratan sobre las izquierdas, pero cómo es una cuestión transversal, yo diría, al espectro político. Y pensaba en un trabajo que hizo una historiadora argentina de apellido Galván, que ella trabaja cómo es la recepción de la Revolución Cubana en cierto sector del nacionalismo y cómo esa disputa, cómo la Revolución Cubana es leída positivamente en clave de lo que se decía recién, digo, la idea de, bueno, eh, es un ejemplo de cómo las dictaduras, para estos nacionalistas, en América Latina, el tiempo de las dictaduras en América Latina va terminando, ¿no? Y cómo a partir de, digamos, cómo se va inclinando Cuba al bloque soviético, va perdiendo y cada vez se va viendo como una amenaza. Pero bueno, eso simplemente. Gracias. Gracias, Andrés. Marcelo, por favor.
Bien, muchas gracias Jimena, Rafael, por sus intervenciones. Lo mío es algo un poco más específico, que está en la línea de algo que decía Rafael, que me parece muy interesante de pensar, que son los diferentes significados de la noción de solidaridad, que algo que también estoy investigando en otro contexto. Porque para lo que nos presenta Jimena, por supuesto que es muy diferente la solidaridad revolucionaria, que tiene una adhesión emocional con la revolución en Cuba, pero que reconoce la especificidad de esa experiencia, eh, en comparación con aquella solidaridad que reconoce un carácter universal, ¿no? Y que ambas nociones de solidaridad tienen efectos muy diferentes, ¿no? Eh, y que incluso leyéndote y después escuchando a Rafael, me surgió también la idea de que responden a nociones de América Latina muy diferentes entre sí, ¿no? Una que reconoce diferencias subregionales y que, por ejemplo, dice o acepta que el contexto sociopolítico y económico de una isla del Caribe es muy diferente al contexto de un país como Uruguay, en oposición a nociones que dicen, bueno, en realidad el destino de la región es completamente el mismo, porque respondemos a condiciones históricas completamente iguales, ¿no? Y no es casualidad que en los años 60 es donde se comienza a utilizar la categoría de América Latina en un sentido disciplinar, en la historia, en la sociología. No es casualidad de que ese tipo de nociones que entienden a la región como una sola realidad geopolítica también adquiere eh, cierto estatuto científico en la teoría de la dependencia, por ejemplo, y en eso Uruguay también tiene algo que decir con Galeano, el 70, las venas abiertas de América Latina, que es precisamente aquella idea de la región que es afín a una solidaridad revolucionaria que le reconoce un carácter universal, ¿no? O por lo menos una categoría de modelo a la revolución cubana. Entonces, parece que explorar, como te decía Rafael, estas diferentes acepciones de revolución te permite también empezar a meterte en concepciones sobre la sociedad, la región, en la diferente izquierda en Uruguay. Eso, muchas gracias. Gracias. Gerardo, por favor, y pasamos con Jimena después. Hola Jimena, muchas gracias por tu capítulo. Me pareció fascinante, especialmente esta división entre el coordinador y Fidel, la alianza de la izquierda. Fue muy sugerente, ¿no? Para la lectura. Yo te tengo dos comentarios en particular, bueno, dos preguntas. La primera tiene que ver con medir, digamos, el impacto de la solidaridad uruguaya tanto para con Cuba como dentro del espectro político nacional, ¿no? Yo intenté hacer algo parecido para el caso mexicano y Nicaragua, ¿no? Y encontré, por ejemplo, que el apoyo económico de la solidaridad fue significativo. O sea, sí juntaron una cantidad de dinero, pero fuerte, ¿no? Entonces, te quería preguntar un poco de si hay posibilidad de ver qué tan pesado es esto, digamos, qué tan influyente resulta en última instancia esta solidaridad con Uruguay, con Cuba, ¿no? Esa sería una. Y mi otra pregunta tiene que ver y supongo que lo tienes relacionado en otros capítulos de la tesis, que es la relación entre estos procesos que tú estás viendo dentro de la izquierda uruguaya con el aspecto más amplio de la política. Es decir,
cómo el Estado está interactuando con la solidaridad, si está intentando utilizarlos para tender un puente a Cuba, si, si los están vigilando, es decir, cómo opera este grupo, estos grupos dentro del ecosistema general de la política, ¿no? Y justamente nuevamente su impacto dentro del cuerpo político uruguayo, más allá de la izquierda. Eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Ahora sí, Jimena, te damos la palabra nuevamente, por favor. Bien, capaz que tomo esto último de Gerardo y lo vinculo con lo que decía Bani al principio. Em, Hasta 1971, la izquierda uruguaya, desde el punto de vista electoral, era una cosa menor. Eh, en las elecciones del 58, 62, 66, siempre estuvieron por debajo en su conjunto, o sea, sumando las alianzas comunistas socialistas por debajo del 10%. Dan ese salto en el 71, cuando se conforma el Frente Amplio obtiene el 18% del total de caudal electoral, o sea, la alianza con los sectores progresistas de los partidos tradicionales, los demócratas cristianos, más la izquierda pura y dura, digamos, eh, casi que duplican el techo histórico de las izquierdas. Eh, por lo tanto, en Uruguay gobernaba la derecha, depende del periodo, pero la derecha dura, no tenía ningún vínculo estatal con el movimiento de solidaridad con Cuba, ni con Cuba. De hecho, buena parte de los sectores gobernantes se alejaron del modelo cubano. En el 64 Uruguay va a romper relaciones diplomáticas incluso. Eh, entonces, el resultado de las elecciones, por eso digo que lo uno, porque el resultado electoral de las elecciones del 62, esto es una percepción, pero creo que ningún sector de la izquierda preveía ganar las elecciones. Digamos, ni los comunistas ni los socialistas pensaban pasar del 3% al 30%. Para ganar las elecciones, ley de lemas mediante, digamos, o sea, donde los partidos acumulan por los sublemas, bueno, procedimiento un poco complejo de la política electoral. Lo que sí creo que pasa en el 62, sobre todo eh, con los sectores que van a radicalizarse, es decir, que van a descreer de la vía pacífica, no tiene tanto que ver con el resultado electoral, más allá de que utilizan eso como excusa, sino con algunos procesos que venían un poco de antes. En el 61, el Che visita Uruguay y está ese discurso famoso en el Paraninfo de la universidad, donde dice que en Uruguay hay que defender la democracia, etcétera. Y ese mismo día, a su salida, asesinan a un profesor. Ese hecho del asesinato de Arbelio Ramírez, que es un profesor, va a servir de excusa como para discutir en parte el discurso del Che. El Che dice, bueno, hay que respetar la legalidad y la democracia en los países del Cono Sur hasta el avance autoritario. Bueno, ese avance autoritario se confirmaba esa misma noche, ¿no? Horas después del discurso del Che. Para estos sectores, digamos, ¿no? Eso se va a consolidar con las elecciones del 62, más un avance, bueno, obviamente movilización social, avance represivo, y después, en el 64, con la derrota de Allende en las elecciones, que van a decir, bueno, el ejemplo chileno otra vez aparece en vías porque la derecha va a utilizar cualquier estrategia con el fin de impedir nuestro triunfo electoral. Entre otras cosas, no tener un candidato propio o apoyar un candidato de centro. O sea, el resultado de las elecciones del 62 me parece que aparece más como una excusa que como un hecho en sí mismo. Me parece que nadie podría pensar que el Fidel vaya a ganar las elecciones del 62 más allá de Cuba y del movimiento de solidaridad con Cuba. Quizás, en relación a lo que decía Bani, está bien, esto habría que explicitarlo, ¿no? O sea, decirlo eh, directamente. Es cierto y es posible, yo peco cuando escribo de una cosa que es de super explicaciones, y capaz que acá me fui al otro extremo de no dar, de empezar a dar por sentado cosas que no necesito explicar. Eh, Me fui al otro extremo, y también es cierto que el texto es un recorte, digamos, de la tesis. Entonces, hay muchas de las cosas que yo debería haber tomado de los capítulos anteriores para aclarar a la lectura de ustedes.
Eh, este capítulo, para responder el comentario de Andrés, perdón, es el segundo capítulo de la tesis. Después de la introducción, donde está el marco teórico, etcétera, en el primer capítulo, bueno, yo repongo un poco las izquierdas y las trayectorias, digamos, las propuestas estratégicas de las izquierdas hasta ese momento, hasta el 58, como para poder entender con qué se rompe y cuáles son las transformaciones que se van a dar después. Y sobre todo, bueno, este movimiento de solidaridad con Cuba previo al 59 y la vinculación de Uruguay con Chile y cómo la experiencia del FRAP y las elecciones del 58 van a ser recepcionadas sobre todo por los comunistas uruguayos que durante todo el periodo del 56 al 71 van a decir que el modelo es el chileno, más allá del acercamiento con el movimiento de solidaridad con Cuba y con Cuba. Parte de lo que a mí la tesis me dejó pendiente y me interesa como seguir profundizando es esto de lo que decía Marcelo, que son justamente los significados de la idea de solidaridad y cómo la solidaridad la idea de la solidaridad o de cómo ser solidarios con cada uno de los procesos se va transformando a lo largo del periodo, en una periodización más larga que empieza con la Revolución Cubana, pero que termina con Nicaragua en el 79. En otro contexto, obviamente, dictaduras mediantes, pero me interesa, yo no lo trabajo del todo tan así en la tesis, en la discusión de la idea de la solidaridad, pero sí es algo de lo que me voy a meter en el futuro. Eh, y con respecto a lo último que decía Gonzalo, con el tema del dinero, bueno, a mí no me consta en la prensa que vi que haya un apoyo fuerte desde ese punto de vista. Sí, simbólico, o sea, sí, o capaz que importante para la realidad uruguaya, pero no importante, no determinante para la realidad cubana. ¿Sí? O sea, sí hay del movimiento de solidaridad con Cuba, bueno, en la campaña de alfabetización, envío de materiales, envíos de armamento, hay en algunos casos colectas o recolección de dinero en algunos contextos particulares, me acuerdo del huracán Flora y otros momentos así, pero no creo que ello haya tenido relevancia real, transformadora para Cuba, ni para digamos, ni previo al triunfo revolucionario, ni post triunfo revolucionario, pero creo que sobre todo por una cuestión de escala, digamos, lo máximo que puede hacer Uruguay desde el punto de vista material, siendo un país tan pequeño, me parece que es muy simbólico con respecto a lo que podría haber hecho México u otras regiones del continente. Sí hay una intención de apoyar, eso sí se ve sobre todo desde las izquierdas o desde los sectores que apoyan a la Revolución Cubana, según el momento, de apoyar materialmente. Pero no creo que eso haya movido la aguja de nadie, quiero decir. Gracias, Creo que Jimena. eso era todo, ¿no? Eh, Abrimos una segunda ronda de preguntas, si es que las hubiera. Sí, puedo solo preguntar una cosa a Jimena sobre la relación que le había preguntado antes, sobre la relación entre Cuba y y los dos sectores. Ah, sí, eh, perdón, me olvidé de eso. Pero porque lo tengo anotado, pero me olvidé. Eh, no, repetirme la pregunta de nuevo. no, es que en el texto, ¿no? Parecería, y me parece coherente con lo que sabemos, que, digamos, Cuba esté más alineada con el Partido Comunista en la opción electoralista que con el otro sector que va emergiendo y que se va hacia la opción de la lucha armada, que es coherente con el discurso del Che y todo. Y digo, 90% es así, pero creo que merecería en el texto destacarlo un poco, ¿no? Esta contradicción que no es tanto contradicción porque, como te decía, se va replicando en varios contextos nacionales latinoamericanos, ¿no? Parecería ser la misma relación que los cubanos tienen con el MIR, ¿no? Que en teoría tendrían que ser hermanados y no, porque en el contexto chileno también los cubanos parecerían le dice, ¿no? Al MIR, no. Aquí la revolución no va por la vía armada. Esa era la pregunta.
Sí, creo que ahí hay dos cuestiones. Una que es desarmar un poco lo que decía Rafael al principio, desarmar qué es Cuba, ¿no? O sea, creo que hay sectores que sí, Fidel Castro incluso lo dice muchas veces. Yo en la tesis más adelante hay un capítulo de Carlos María Gutiérrez que se reúne con Fidel Castro en el contexto de las olas, él y Augusto Olivares, y Fidel Castro les dice, bueno, la revolución en Uruguay y en Chile no va, si quieren ser revolucionarios, apoyen la guerrilla de la región, digamos, ¿no? En ese sentido, sí, hay un acercamiento más hacia las posiciones pacíficas. Sí, sí, y creo que en este primer momento, 59, 60, 64, es así. Creo que hay una transformación de las posiciones de Guevara, que sí al principio apoya esa teoría y que después termina justificando o teorizando sobre también las posibilidades armadas en Uruguay y en Chile, y que los Tupamaros se agarran mucho, digamos, es su soporte teórico. En época, a partir del 62, hay, bueno, los escritos de Debré y los escritos de Guevara aparecen publicados todo el tiempo. Eh, Hay una nota post elecciones del 62 y después de una manifestación obrera que es reprimida, no me acuerdo de la fecha, pero es fines del 62, y el editorial de época termina diciendo, bueno, en realidad esto no es tan grave porque recordemos que en Cuba después de Batista vino Fidel. Como diciendo, este avance autoritario en parte nos va a servir para aunar fuerzas en el desarrollo de la lucha armada. Es decir, lo que vos decís es verdad, pero me parece que hay que irlo viendo según el momento y según qué entendemos, o sea, según las internas también de la propia Revolución Cubana. Me parece que no es un bloque, digamos, que tiene como momentos. Gracias, Jimena. Le damos la palabra nuevamente a Rafael, por favor. Sí, no, solo un punto. Es que yo creo que estas dos líneas, que tampoco creo que sean las dos únicas, pero estas dos, la línea de favorecer la lucha electoral por medio de alianzas o coaliciones de izquierda y la línea de la lucha armada, coexistieron en los años 60 con mayor o menor hegemonía en la clase política revolucionaria cubana, ¿no? Eh, Porque en la región más inmediata de Cuba, que sería el Caribe y Centroamérica, el gobierno cubano apoyó la vía insurreccional desde el año 59 y no dejó de apoyarla. Y yo creo que en los estudios de Aldo Marchesi se ve también que en ciertos momentos en el Cono Sur hay ciertos respaldos desde La Habana a la vía insurreccional y otras veces un aliento, a veces puede ser simultáneo, un aliento a la vía electoral pacífica por medio de coaliciones y frentes. Y algo que tal vez no debemos olvidar es que la reunión de la OLAS, la del 66, es una organización latinoamericana de solidaridad. El concepto está en la sigla y en las conclusiones de la OLAS el mensaje es mayoritariamente favorable a la lucha armada, pero no olvidemos que ahí estaba Allende también defendiendo la vía electoral pacífica, aunque Allende está, en ese momento está en minoría en la OLAS en La Habana. Pero eso tiene mucho que ver con lo que mencionaba Marcelo, o sea, de la conceptualización más precisa de la solidaridad que se puede hacer a través de la historia política y social que está intentando Jimena. Sí, una cosa, perdón, con respecto a esto que decía Rafael, de que no son tampoco mundos que no tengan puntos de contacto, ¿no? Una o la otra vía. Esto que yo decía, bueno, en esa reunión de la OLAS, cuando Fidel Castro le dice eso a Carlos María Gutiérrez y a Augusto Olivares, en paralelo el Partido Comunista Uruguayo estaba enviando jóvenes para luchar con el Che en Bolivia. O sea, quienes apoyaron la guerrilla del Che en Bolivia en Uruguay fue fundamentalmente el Partido Comunista. O sea, generando que el Che pasara por Uruguay, esa historia que ya sabemos, que llega a Bolivia con un pasaporte uruguayo, sale clandestino de Uruguay, pero además el partido envía jóvenes a entrenar a Cuba con el fin de llegar a Bolivia. No llegan a Bolivia porque entre que llegan a Cuba, entrenan y se van a trasladar, al Che lo matan y todo lo que sucede, pero en realidad el apoyo de recursos humanos no lo dan las guerrillas,
uruguayas. Las guerrillas uruguayas, fundamentalmente el MLN, dicen nosotros no tenemos que ir a Bolivia, sino que sostienen ese mismo discurso. Tenemos que desarrollar la guerrilla en Uruguay. No, no es exportando, digamos, trasladando guerrilleros, sino apoyando, desarrollando el movimiento armado en local. O sea que el Partido Comunista, si bien no apoyaba, en realidad es quien promueve esta idea de que, bueno, Uruguay no tiene las condiciones para la guerrilla armada, eso no significa que en otros lugares sí se pueda desarrollar, por lo tanto tenemos que apoyar esos lugares. ¿Y eso está en la tesis en otro lado? Sí. Vale, porque esas son cosas muy interesantes ¿sabes? De estar escrita, le dan así un volumen bien distinto, ¿no? A lo que hemos leído, ¿no? O sea, Sí, solo No, para que se hagan la idea, pero la tesis una tiene cosita, 440 páginas, y ustedes ahí leyeron 35. Está larga. una cosa. No, en la tesis Jimena está todo. Eso está todo. No, no. No, pero incluso el Partido Comunista tiene un pequeño grupo asociado que es como que no es no es del Partido Comunista, se llama el MRO, que a la vez tienen como un discurso, es una cosa muy rara, porque tienen un discurso como guevarista, y bueno, y tienen, incluso hacen entrenamiento militar, hay muchos matices ahí que es eso, digamos, está esta tradicional división entre Departamento América y los otros, pero también, por lo menos el Partido Comunista Uruguayo jugaba en muchas canchas, nos da la impresión, ¿no? Como que, aunque en la propia ola es el que queda más, el que se queda identificado con el ala soviética y es el que por parte de los sectores más radicales queda cuestionado, pero por otro lado también estaban atentos a todas estas cuestiones que estaban pasando, a todo digamos, imaginario guevarista, para llamarlo de alguna forma. ¿Hay más comentarios, preguntas? Bueno, si no los hay, Jimena, ¿quisieras decir algo para sí, finalizar? ahí Marisa levantó la mano. Ah, por favor, Marisa. Está silenciada, se tiene que quitarla. Bueno, muchísimas gracias Jimena y todos los organizadores porque ha sido muy interesante lo que dijiste. Eh, Vamos a decir que en Uruguay no ha habido un estudio todavía tan minucioso como el tuyo de la solidaridad con el pueblo cubano. Eso me pareció importantísimo. Al mismo tiempo, a través de lo que vos dijiste, a través de ese capítulo, y sobre todo a través de la retroalimentación que te dieron, me di cuenta me vi con un espejo en la complejidad de lo que es explicar una situación como Uruguay, que no es, creo yo, demasiado compleja, pero sí puede parecer a los ojos de los demás, y me doy cuenta que eso me pasa mucho a mí cuando escribo, que hay que tener una tendencia más de explicar, porque siempre tenemos la sensación de que estamos escribiendo para reunirnos, para que nos lean nuestros colegas y compatriotas. Pero tu tesis me pareció, ese capítulo que leí me pareció buenísimo. Quedé con muchísimas ganas de leerla entera. Quería saber si se puede acceder Sí, vía... claro, te la mando por mail. Bueno, perfecto. Y me parece interesantísimo este grupo porque de alguna manera nos van devolviendo, como en un espejo, como acabo de decir, una cantidad de peculiaridades que de pronto no son tanto. Tampoco quiero estar con la cosa de la excepcionalidad uruguaya, pero sí de un conocimiento, claro, nosotros no somos tan excepcionales como a veces nos queremos hacer ver, pero sí de un conocimiento profundo de un proceso que me parece que eso atañe a todos los países que están acá en discusión. Todos tenemos, para entender un país, yo siempre digo, yo no entiendo cómo hay gente que investiga un país que no es el de él o de ella. Yo, por ejemplo, investigo dos países, el mío y el que viví muchos años, que fue Chile, porque así los entiendo mucho más. Y también respecto a eso quería preguntarte, ¿hay capítulos sobre el FRAP, sobre el 58, sobre todo el proceso chileno en tu tesis? Un proceso parecido de cómo se divide la Sí, izquierda chilena. Bueno,
Muchas Sí, gracias y espero que me sigan invitando a estas interesantes eh, intervenciones. gracias Marisa. Sí, Si nos deja el correo, la añadimos en el mailing list, por cierto. Gracias. Jimena, ¿quisieras añadir algo más? ¿O hay no, alguien más no, que no, quiera una comentar? aclaración para Marisa que sí. Lo mismo que hice con Cuba lo hice con Chile, digamos. O sea que sí, está desde el 50, o sea, desde el 56 cuando se funda el FRAP. Ahí es llamativo porque el FRAP se funda en febrero y ya en abril Arizmendi escribe la primera carta de alianza al Partido Socialista, emulando, digamos, lo dice explícitamente, siguiendo el camino chileno, y de ahí reconstruyo todos esos debates hasta el 70. O sea, hasta que Allende gana y se funda el Frente Amplio. ¿No hay más Gracias. preguntas? Me parece que no, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy a esta interesantísima sesión. La próxima sesión que tendremos es para el 23 de abril, entonces estén atentos a nuestros canales de difusión y ya nos veremos aquí en esas próximas sesiones. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas Buenos días, gracias. buenas tardes, cuídense, saludos. Gracias, Jimena. Gracias, Rafa.